Ah, si llega el tiempo. Ni me dio este tiempo de ponerme los tenis. Ah, hola, profe, no lo había visto. Sí, veo que acabas de llegar. Bueno, bueno chicos, buenos días. Ya saben que a mí me gusta mucho presentarme a pesar de que pues ya me conocen, soy un maestro soy un maestro de cubre interinato que viene egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana del grupo B, vengo de educación física, de primero B. Pues obviamente creo que ya todos saben mi nombre, Acer González Mexicano. Y pues hoy, como la clase pasada les dije o les mencioné, vamos a hablar sobre las articulaciones. Pero antes que todo, ¿tienen alguna pregunta? Oiga, profe, pero ¿qué son las articulaciones? Es una pregunta bastante común y sobre todo bastante básica cada vez que se va a hablar sobre las articulaciones. Que pues creo que las articulaciones, para entenderlo de una manera, de mejor manera, son las que permiten el movimiento del músculo con el hueso. Es decir, esto es una articulación. También la manera en cómo se contrae el músculo, es decir, al momento de hacer esto, estás contrayendo y estás teniendo una articulación. Profe, o sea, ¿eso quiere decir que hay varias articulaciones o algo por el estilo? Bueno, pues, querías decir varias, varios tipos de articulaciones, pues en realidad no, solamente hay tres tipos. En lo que sí hay variedad en gran número son las articulaciones que rodean a todo el cuerpo, que en realidad o en total son 360 articulaciones. Sin embargo, solamente hay tres tipos de articulaciones. En serio, wow, pensé que eran más. Sí, son muchas, Pero, ¿cuáles son los tipos de articulaciones? Bueno, aquí son tres tipos de articulaciones. Perdón, son las fibrosas. Primero son las fibrosas, las articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y que son las articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. ¿Y cómo sé qué tipo de articulación pertenece a cada una? Eso es bastante fácil, eso es bastante sencillo y es por su movimiento. Cada articulación tiene distinto tipo de movimiento. Por ejemplo, hay articulaciones que, a pesar de que todos nos relacionamos con que una articulación es aquella que permite el movimiento, hay articulaciones que no tienen movimiento, es decir, que son sin condrosis o inmóviles. Entre otras, ¿no? De ahí vienen las articulaciones que tienen un movimiento más amplio, un movimiento bastante más brusco. Por ejemplo, este es un movimiento más brusco, más amplio. Son aquellas en las que se le conoce como el nombre de articulaciones con diartrosis, porque permiten el movimiento amplio, el movimiento más brusco de las cosas. Y viene aquí, como todo tiene su contraparte, viene lo que es un movimiento un poquito menos brusco, un movimiento limitado. A este tipo de articulaciones se les llama articulaciones apiartrosis, que son las que tienen un movimiento bastante limitado, que no te permite dar algo más allá de lo que te establece. Oh, vaya. Pero, profe, para empezar, ¿qué son las articulaciones Oh, vaya, profe, pero para empezar, ¿qué son las articulaciones fibrosas? Articulaciones fibrosas, ¿ok? Son aquellas en las que no hay un gran rango de movimiento. ¿Entiendes eso? ¿Sí? O sea, en las que no hay, pues, básicamente eso, no hay una movilidad más muy fuerte, muy brusca como el otro tipo de articulación que mencioné. Por ejemplo, algunas vienen de aquí este, por medio de un tejido formado por fibras de colágeno. ¿Colágeno? ¿Eso no lo tenemos en el cabello, profe? Sí, es algo muy por ahí, pero no va tanto ahí, ¿entiendes? Es como que, pues mira, para explicarte primero las fibrosas, no solamente hay un tipo de articulación fibrosa. De esas articulaciones, de ese tipo de articulación se desprenden otros tres tipos de articulaciones, que son las, ¿cómo llamarlo? Para que me entiendas o de manera más fácil. Bueno, son la SSG. ¿Sabes a qué me refiero con esto?
No, no. ¿Qué? No. SG. Son las sindesmosis, las suturas y las gonfosis. Son esos tres tipos. Profe, no entiendo. Ok. Mira. Bueno, aquí hay un ejemplo. Te voy a leer. Para que tú vayas entendiendo. ¿Sabes dónde queda tu tibia y peroné? No, profe. Aquí está tu tibia y peroné. Aquí hay un tipo de articulación, que es la articulación que te dije sindesmosis. Y no lo sabías. De ahí viene otro tipo de articulación, las suturas. Un claro ejemplo de ese tipo de articulaciones son las que están en la cabeza. ¿Sabías que tienes articulaciones en la cabeza a pesar de que no se puede mover? Y me refiero a esta parte. No, profe, no sabía eso. Suturas son aquellas que están pegadas. Vaya, es muy interesante el tema, pero vaya, profe, es bastante interesante el tema articular, pero ¿y las cartilaginosas? Ok, tranquilo mi pequeño saltamontes. A diferencia de las articulaciones fibrosas, como te mencioné o escuchaste, tienen tres tipos. Las fibrosas, perdón. Las cartilaginosas solo tienen dos tipos, que son las sincondrosis y las sínfisis. Las sincondrosis son aquellas que solamente tienen el cartílago y hialino. Pero las sínfisis son las que están cubiertas por cartílago hialino y fibrocartílago. ¿Entiendes eso? Sí, pero vaya, me quedé impactado. Sí. Pues sí, la verdad es que es bastante impactante, pero tranquilo que solamente faltan las últimas, que son las sinoviales, que como te dije al principio son aquellas, o bueno, para no enredarte tanto, son aquellas que tienen un movimiento más brusco en el cuerpo. Por ejemplo, este tipo de movimiento o este tipo de movimiento, entre otras cosas. Son movimientos bastante más bruscos, entre otras cosas. Inclusive, también, por ejemplo, ese tipo de articulaciones lo tienes en los hombros, como lo acabo de mencionar. Los tienes, no sé, bueno, no hay algo como que pueda apreciar, pero en los codos, en las rodillas, inclusive hasta en la cadera. Al momento de que haces esto, estás moviendo la articulación y lo mueves así. Son articulaciones, son tipo de movimientos que son más bruscos, que por ejemplo no puedes hacer con, no puedes girarte toda la cadera o toda la columna. Maestro, entonces en sí, ¿cuántas articulaciones tenemos en el cuerpo? Me gustaría saber. Bueno, como te dije al principio de la clase, son 360 articulaciones que hay alrededor de todo el cuerpo, de lo cual 86 pertenecen a la cabeza, 6 pertenecen a la garganta, 66 pertenecen al tórax, 76 a la columna vertebral y sobre todo pelvis, 31 pertenecen a extremidades inferiores y 32 pertenecen a partes o extremidades superiores. Para lo cual podría explicarte con detalle en dónde se encuentra cada una de las articulaciones en el cuerpo. Todas esas, todo eso viene en el examen, profe. Sí. ¿Tienes miedo? Un poco, pero continúe. Ok. Para esto, bueno, para empezar, te voy a decir, empecemos con las de la cabeza. Sabemos que en toda la cabeza está rodeada por todo esto, por cuero cabelluda, y los huesos se unen de manera suturada. Como te dije desde un principio, son por suturas. Y no sé si has escuchado el claro ejemplo de que cuando eres bebé tienes como que la mollerita sumidita, o como que le tocas al bebé y se hunde, y haces. Y se hunde. Te dicen, no, que no le toques, y tu cara de, ah, ¿qué pedo? Pues le dices, no, pues es esto. Ese es un tipo de articulación que por el momento, como no tiene tanto calcio, no está tan fortalecido el niño, en la cabeza del niño se puede como que moldear y es muy frágil. Por eso es que se tiene mucho cuidado con el niño, porque el niño suele ser muy frágil. Por lo mismo de que allí ese tipo de articulación es muy delicada. Pero aquí pasamos con una parte muy importante,
que es lo que son las articulaciones del tórax. Para esto sabemos que el tórax conlleva esta parte. ¿Qué contiene el tórax? El tórax contiene los pulmones, inclusive contiene el corazón, grandes vasos sanguíneos, arterias, entre otras cosas. Bueno, ahora pasaremos con las articulaciones de extremidades superiores e inferiores. ¿Recuerdas que te lo mencioné? Sí. Para esto, en las articulaciones superiores van a haber algunas que son la clavícula, el omóplato formando la articulación del hombro, que es esta parte, sigue siendo la parte superior, y ahí sigue el hombro del brazo, junto al cúbito y radio, que se encuentran en estas partes, para después formar el carpo, que es esta parte, junto a la muñeca, que son los que tienen los 8 pequeñitos huesos de la mano. De ahí seguimos con los metacarpios de la mano, que son estos, y continuamos con los falanges de los dedos. Para esto, desde aquí, si te diste cuenta, desde lo superior terminamos hasta acá, y ahora empezamos con lo inferior, desde lo primero hasta lo último, que nos conlleva a los coxales o huesos de la pelvis, la pelvis es básicamente este tipo de huesos. Este hueso es la pelvis, que conlleva desde esta parte, de ahí el hueso del muslo con la pelvis, que son las articulaciones de esta parte a esta parte, y de ahí continuamos con las de la pierna con el muslo, es decir, la pierna es esto y empieza a conectarse con este tipo de articulaciones. Continuamos con los huesos entre sí de la pierna, es decir, que son todas las articulaciones que se conllevan desde esta parte, pasamos a las de la rodilla, y de ahí de esta parte que conlleva de la rodilla para después pasar entre tibia y peroné, nos conllevará al pie. Y de ahí todo el pie mantiene una forma o un tipo de articulación que se llama entresecas del pie. Profe, antes que siga con la clase, ¿me da permiso de ir al baño? Sí. Ay, el asunto está bien chico.